tardes, estimados alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de informática, computación, como gusten llamarle. Espero se encuentren bien. Bien, pues vamos a empezar la clase. La clase pasada, lo último que vimos fue el administrador de archivos, donde mencionamos que allí, en este administrador de archivos, se ven, se buscan y donde controlamos, perdón, todos los archivos que están grabados en nuestra computadora. Y también mencionamos que hay dos clases de archivos, ¿no? Los archivos de programas y los archivos de datos, ¿ok? Y quedamos que los archivos de datos son los de los usuarios y los archivos de programas son las instrucciones que se le dan al procesador para que ejecute una tarea en específico, ¿ok? También mencionamos que los archivos, al guardarse, se guardan en carpetas, ¿ok? Carpetas, folders, directorios, subdirectorios, cualquiera de estas formas de denominación, se le da al lugar donde guardamos los archivos, de tal manera que todo lo que se guarda en la computadora es en función, en base a archivos. Y que por consiguiente todos estos archivos deben de llevar un nombre que los identifique entre todos los archivos que están en nuestra computadora. Y que el nombre de estos archivos está formado de dos partes, dos segmentos. Uno, lo que es propiamente el nombre del archivo, es el que hace referencia al contenido del archivo. Los datos, por ejemplo, si son de un cliente, pues lo más apropiado es que el nombre del archivo sea clientes, ¿no? O si se necesita complementar con algo más detallado, se le puede poner. Y que el nombre del archivo se puede escribir hasta con 256 caracteres. Y adicionalmente a ese nombre del archivo, que es el que a nosotros como humanos nos va a dar la idea de cuál es el contenido que está en ese archivo. Entonces, separando por un punto, se puede poner una extensión de tres caracteres, que es lo más común. A veces llevan 4, ¿ok? Y la extensión sirve para indicarle a la computadora, indicarle al procesador, indicarle al programa qué tipo de archivo es el que estamos manejando. Y a nosotros nos va a indicar cuál es el programa, el programa que se utilizó para generar ese archivo. Por ejemplo, te estábamos mencionando el de los archivos de Word. Todos los archivos de Word llevan una extensión .doc. Los de Excel, .xls. Los de Acrobat Reader, .pdf, que son los de los PDFs. Y los de música, pues pueden llevar varios, ¿no? MP3, MP4, de películas, por ejemplo, los de AVI, ¿sí? WAP también, no. Entonces, vamos, cada programa tiene su extensión para identificarlo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos un archivo, sepamos con qué programa lo tenemos que procesar. Porque, por ejemplo, si les mandan un archivo de Word y ustedes no tienen Word en su computadora, pues no van a poder ver el contenido, no van a poder leer la información que les manden en ese archivo de Word. ¿Ok? Bien, entonces. Y después comentamos que en el administrador de archivos estamos controlando, o mejor dicho, allí vamos a controlar todos toda la información, todos los archivos que están en nuestro disco. Y para ello, entonces, al entrar, vemos una estructura como esta que ya les habíamos mencionado, donde tenemos del lado izquierdo una sección, así una franja para abajo, y del lado derecho se muestra el contenido de la sección que nosotros seleccionamos del lado izquierdo. De tal manera que lo primero que nos encontramos aquí son los elementos que más hemos utilizado en últimos días, ¿sí? Y aquí se presentan y por eso se llama acceso rápido, ¿ok? Después tenemos las carpetas del sistema. Este nombrecito que está aquí en medio que dice OneDrive, es igual, si ustedes no están usando el OneDrive, no están inscritos para utilizar este sistema, entonces pues no va a aparecer allí, ¿ok?
Sin embargo, la parte de abajo dice este equipo, y dentro de este equipo se refiere a su computadora, o sea, la computadora de cada uno. Y entonces aquí ven carpetas del sistema. ¿Por qué se llaman carpetas del sistema? Porque estas carpetas, folders, directorios, subdirectorios, como gusten llamarle, se crean de forma automática cuando se instala Windows. Al momento de que nosotros tomamos una máquina que está completamente vacía, que no tiene nada, y cuando me refiero a eso, me refiero a computadoras que podemos comprar de las armadas, o cuando se nos daña un disco duro y tenemos que reemplazar el disco duro, y entonces nosotros colocamos el disco y hacemos nuestra propia instalación de Windows. En las computadoras que ya se compran en, en el mercado, ¿sí? Ya traen el sistema operativo instalado. Entonces ahí no nos damos cuenta cómo se hizo. Pero sí vamos a ver que todas las computadoras tienen estas mismas carpetas, ¿no? Las descargas, documentos, el escritorio, imágenes, música, etcétera, todo esto. Porque, repito, estas carpetas se crean de manera automática cuando instalamos Windows. ¿Ok? Todas las computadoras que tienen Windows tienen las mismas carpetas. ¿Ok? Y luego más abajo, nosotros podemos encontrar ya las unidades de disco conectadas al computador. ¿Ok? Por cada unidad de almacenamiento magnético que se conecta a nuestro CPU, se le asigna una letra. ¿Ok? Ya había yo mencionado que esto va en orden alfabético, desde la A hasta la Z, y que las letras, las primeras, la A y la B, el sistema operativo las tiene reservadas para unidades de disquete, que ya no se usan, ya no se utilizan, ¿verdad? Sin embargo, así ya quedaron reservadas desde tiempos para atrás. Y son 2 letras porque se podrían utilizar como máximo 2 unidades de disquetes. Los disquetes, por ahí lo vimos en la historia de la computación en alguna ocasión, ya no se utilizan, ¿verdad? Son esos disquitos chiquitos, cuadrados. Bueno, entonces eran 2, y entonces por consiguiente las letras A y B ya están reservadas. Entonces, la siguiente letra, que es universal en las computadoras, es la letra C, C de casa. Y la letra C se asigna de manera predeterminada al primer disco duro que tengamos instalado en nuestra computadora. Cuando digo el primer disco duro, quiero decir que podemos instalar más de un disco duro en una computadora. ¿Si se puede? Sí, sí se puede. ¿Ok? En algunos casos se ha podido instalar hasta 6 discos duros en las computadoras, sobre todo en las computadoras de antes, cuando las capacidades de almacenamiento de los discos no eran tan grandes como hoy en día. Hoy en día con un solo disco de 1 terabyte es más que suficiente para que ustedes guarden ahí toda la información, todos los archivos que ustedes requieran utilizar. ¿Ok? Sin embargo, si fuera necesario, por ejemplo, si su máquina tiene un disco de 500 y necesitan otro disco, se le puede poner. ¿Ok? Se instala, el sistema lo reconoce, se hacen por allí unos procedimientos especiales de formateo, etcétera, y entonces le asigna la siguiente letra, que sería una C, la D, según sea el caso. ¿Ok? Cuando tenemos unidades de DVD, que también ya están desapareciendo, ya las están quitando de los equipos, entonces seguiría la letra D. ¿Ok? Y si le ponen 2 unidades de DVD, porque también se podía poner, les comento que la motherboard, que es la placa interna del CPU, donde se instala y se conecta todo, entonces venían habilitadas para poder conectar mínimo 4 discos. ¿Ok? Si no ponemos 2 discos duros, podríamos tener 2 unidades de DVD. ¿Por qué 2? Bueno, antes había unidades que solo leían y otras que grababan. Entonces podíamos tener una que leía y una que grababa, y entonces 2 unidades de CD o DVD, y entonces se agarraban las letras. Hoy en día las unidades que manejamos de almacenamiento magnético son las famosas y muy conocidas, que ya se nos hace tan simple
y tan normal las memorias de USB. Y entonces, nosotros podemos conectar en los conectores de USB, que a veces las computadoras traen hasta 6, se pueden conectar memorias de USB y conforme las vamos insertando, no necesitamos hacer nada, simplemente se conecta, se enchufa y el sistema automáticamente la reconoce y le asigna una letra. Esas letras, como las que vemos aquí, que dice disco duro, dice disco local C, hace relación al disco duro, y luego dice unidad USB-D y la unidad USB-E. Esto significa que esta computadora tiene conectadas dos memorias de USB y la máquina asignó automáticamente las letras. ¿Ok? Luego tenemos aquí enseguida, debajo de las unidades locales, así se llama, tenemos una unidad de red. Y aquí nos dice, por ejemplo, la Caspel nos pone dos diagonales, el nombre del equipo y luego la letra Z. ¿Por qué la letra Z? Bueno, las unidades de red, ¿qué son las unidades de red? Nosotros podemos conectar nuestra computadora por medio de cable Ethernet o por medio de Wi-Fi, ¿ok? O sea, de forma inalámbrica. Podemos conectar nuestra computadora a otras computadoras que estén conectadas al mismo módem que nosotros estemos utilizando. Entonces, esas computadoras que se conectan entre sí a través del mismo módem son, digamos, terminales, podríamos llamarle como terminales, son equipos que están conectados a la red y que podemos utilizar la información que está en esas computadoras, copiarla a la de nosotros, y entonces esas se llaman unidades de red. Pero las unidades de red no se asignan, no se reconocen, vamos, nada es automático cuando vamos a manejar redes, que eso lo vamos a ver en un punto aparte, ¿verdad? Cómo conectarnos a una red y cómo se hace la asignación y todo esto. Eso se tiene que hacer de manera manual y lo tiene que hacer un usuario. Y entonces cuando el usuario lo hace, le asigna a voluntad la letra que mejor le parezca, ¿ok? Y por lo general siempre nos vamos a las letras más altas, ¿ok? Para separarnos, identificarlas de las unidades locales, entendiendo por unidad local los dispositivos que están conectados a mi CPU. Y los que no son locales son los que no están conectados directamente a mi CPU y que pueden estar conectados a través de otro mecanismo como una red. ¿Ok? Entonces, por eso tiene la letra Z. ¿Ok? Y por último, hasta la parte de abajo, tenemos una parte, un rubro que dice red. Esto lo traen también todas las computadoras, ¿no? Estén en red o no estén en red, ya viene asignada esta opción. Dice red. Y entonces debajo nos va a ir listando las computadoras que estén conectadas a la misma red que nosotros estemos utilizando. ¿Ok? ¿Qué va a aparecer ahí? Va a aparecer el nombre que se le dio a la otra computadora. O sea, cada computadora tiene su propio nombre. ¿Ok? Ustedes no tienen que preocuparse de ponerle el nombre a su computadora porque cuando se instala el Windows, en ese momento es cuando se le asigna nombre. Windows puede asignar un nombre específico a su computadora, como el ejemplo que tenemos aquí que dice la Caspel y luego dice desktop guión y luego pone unas letras. Esto es porque lo asignó Windows. Pero al igual que nosotros asignamos las letras para conectarnos a unas computadoras en red, nosotros también podemos manejar el nombre de nuestra computadora, ¿ok? Y yo les voy a enseñar cómo cambiarle el nombre a su computadora si no les gusta, para que a la hora de que ustedes estén en una red o se comuniquen de alguna manera, de forma remota, reconozcan el nombre de su computadora por el nombre, ¿ok? Entonces, hasta el último, siempre van a aparecer los nombres de las computadoras. Estos son los nombres de las computadoras. No son unidades de red, no son unidades, directorios, no son dispositivos, no, son computadoras que están conectadas. ¿Ok? El hecho de que esté conectado, que estemos conectados en red,
no significa que toda mi información que tengo en mi computadora está disponible para todos los miembros de la red donde estoy conectado. Eso no sucede así. Yo les voy a enseñar cómo se hace esto, cómo nosotros vamos a decirle al Windows qué es lo que yo quiero que otras personas, otros usuarios que están participando en la red puedan utilizar de mi computadora, ¿ok? No es así nada más como así que ya me conecté y rájale ya. No, no. Los hackers sí lo hacen, pero nosotros cristianos normales no podemos hacer las cosas de esa manera, ¿ok? Bien, vamos a ver en vivo un administrador de archivos, ¿ok? Y me voy a ir acá, pantalla 1. Bueno, vamos a salirnos de aquí. Y ahora sí, vamos a abrir aquí un administrador de archivos. ¿Cómo se abre? Bueno, por lo general, cuando se instala el Windows, nos pone acá abajo en la barra de tareas, nos pone este foldercito que representa el administrador de archivos o explorador de archivos, el explorador de Windows. Recuerden que no es lo mismo el explorador del Explorer del Internet al explorador de archivos de Windows o el explorador de Windows, ¿ok? Entonces, si no aparece aquí, pues se puede configurar para que aparezca, ¿ok? Por lo general ahí está. Lo único que tenemos que hacer es darle clic y aparece nuestro explorador de archivos. Y aquí está. Del lado izquierdo está la franja que me muestra los accesos rápidos y luego abajo vienen las carpetas del sistema y luego abajo aquí me dice disco local, ¿sí? Y luego viene red. Y si ustedes se habrán dado cuenta, primero estaba aquí en red, estaba en blanco y de repente me aparecieron dos nombres. Esto se debe a que el sistema primero empieza a detectar, a ver qué equipos están en la red y después que los detectó, me los presentó. Por eso viene un retardo. Y para eso también aquí del lado derecho, en la barra de tareas hasta abajo, tenemos que encontrar un icono que nos dice que estamos conectados a un módem. Y aquí me da el nombre del módem. ¿Ok? Este dibujito que está aquí indica que está el cable enchufado. Puede ser que haya por ahí un problema y que entonces los equipos no puedan conectarse directamente a nuestra red, pero este iconito que está aquí, no piensen que porque ya está el dibujito aquí, ya estamos en red funcionando perfectamente. No, no, no. Este dibujito lo único que indica es que hay una conexión de red y que está enchufado el cable en en el lugar apropiado para el conector de Ethernet, ¿ok? Si yo ahorita la desconecto, bueno, pues pierdo la comunicación con ustedes ya que estamos utilizando el Internet, ¿ok? Adicionalmente, de decirme el módem en el que estoy conectado, me está avisando si tengo o no acceso al Internet. Recuerden que esto es aparte. Muchas veces viene la confusión de que como estoy en Internet, como estoy en red, pues a fuerzas ya tengo Internet. No, no es así. La red es una cosa y el Internet es otra situación. El Internet requiere de la red para llevar la señal de Internet a todos los equipos que están conectados a la red. Esto significa que no necesito tener un módem con Internet para cada computadora que está en red. Solamente uno es necesario y a través de la red, ese módem reparte el Internet en las demás máquinas. Si no tenemos Internet, de todas maneras puedo tener red. ¿Ok? ¿Sí me explico? La red es para conectar las computadoras entre sí. Una vez que ya están conectadas, con que yo le ponga a una de ellas, le ponga el Internet, ¿ok? Entonces pasa el Internet para todas las máquinas. Pero lo que se hace hoy en día es agarrar el módem y el módem conectarlo a la red.
En el instante que el módem se conecta a la red, en ese instante el internet ¡prum!, se reparte para todos los miembros que están conectados en esa red. Entonces, el aviso, y aquí cuando ponemos el ratón encima del dibujo, es que tengo acceso a internet porque estoy conectado a una red y me da el nombre. ¿Ok? Entonces, este es el administrador de archivos, ¿ok? O también se le conoce como el explorador de archivos. ¿Ok? Aquí está el iconito. Bien, entonces ahora, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues como ustedes muchas veces ya lo han de haber hecho, sirve para llevar el control, el manejo, la administración de nuestros archivos. Como yo les recomendé en la clase pasada, hay que saber utilizar este administrador de archivos para organizar de una manera apropiada nuestra información. Y para eso las carpetas del sistema que ya tenemos aquí, tenemos esta principalmente que se llama documentos. Aquí en estos documentos no quiere decir que son textos, son mis archivos, digamos, de datos. Ustedes los pueden organizar para crear aquí carpetas que hagan alusión a la información que ustedes van guardando. ¿Ok? ¿Y cómo se hace una carpeta? Bueno, eso es facilísimo. Primero se tienen que ubicar en el lugar donde ustedes quieren abrir una carpeta o folder. Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear una carpeta aquí, en la carpeta del sistema que se llama documentos, me posiciono sobre la palabra documentos y voy a utilizar el menú contextual de este elemento utilizando el botón del ratón, el botón derecho del ratón. Y entonces aquí vamos a encontrar este comando que dice nuevo y luego dice carpeta. En el momento que yo le dé clic, ya se generó una nueva carpeta dentro de la carpeta de documentos y aquí dice, miren, nueva carpeta. Ojo, y ahí les va un tip. Cuando ustedes encuentren una ventanita donde tienen que escribir y que encuentren ustedes sombreado, iluminado, coloreado, como gusten llamar, como en este caso aquí que dice nueva carpeta, el sistema está esperando a que ustedes escriban. No es necesario oprimir la tecla espaciadora para borrar lo que está escrito o agarrar la tecla de retroceso y para borrar lo que ya está escrito. En el instante que nosotros toquemos una tecla, todo lo que está sombreado desaparece. ¿Ok? Entonces yo ahorita voy a irme directo a mi teclado y voy a escribir la palabra ejemplo. Ejemplo. Y el sistema, si ustedes se dieron cuenta, borró instantáneamente todo lo que decía ahí, nueva carpeta. Y ya quedó el nuevo nombre que yo le quiero asignar a esta carpeta, en lugar de dejar el que tenía por default, le pongo el nombre que yo quiero y lo único que tengo que hacer es una de dos cosas. O me salgo de ahí con el ratón dando clic en otro lado, o le oprimo la tecla Enter, ¿ok? Y en lugar de nueva carpeta, ya quedó el nombre que yo estipule, ¿ok? Y ahora sí, para entrar a esa carpeta a ver el contenido, lo único que tenemos que hacer, como ustedes ya lo saben, es darle doble clic, ¿ok? En algunos casos es un clic, también depende cómo configuren ustedes su Windows. Y entonces me muestra el contenido de esta carpeta, pero me dice que está vacía. Entonces, como ya está abierta la carpeta, hagan de cuenta que ustedes le pidieron a un carpintero que les hiciera un cajón en un mueble que ustedes tienen, ¿ok? Y les abre un cajón, les hace un cajón nuevo, pues está vacío. Pero a partir de que ya está abierto el cajón, a partir de ese momento ya lo puedo empezar a utilizar. Y entonces ya puedo yo guardar aquí mis archivos que yo necesite. Puedo guardar también programas, no nada más los archivos. Todo depende de lo que ustedes quieran guardar. Entonces, por ejemplo, ya que tengo esta carpeta que se llama ejemplos, vamos a suponer que esta carpeta es para guardar cotizaciones de clientes, ¿no? Entonces, pues tenemos varias opciones dependiendo como cada quien lo necesite manejar. Pueden abrir una carpeta que diga cotizaciones de 2022 y cuando se llene, pues abrir otra que se llame cotizaciones de 2023, cuando cambie el año, perdón, ¿ok?
O pueden abrir una carpeta por cada uno de sus clientes. ¿Y cómo se hace? Pues igual que abrimos la carpeta en documentos. Estando aquí, en la sección de la derecha, donde dice esta carpeta está vacía, vamos a darle clic con el botón derecho del ratón para que aparezca el menú contextual. ¿Ok? Y entonces seleccionamos donde dice nuevo y aquí dice carpeta. Ustedes podrán observar que ahora me presentó muchas opciones que anteriormente no. ¿Por qué? Porque ahora estoy ubicado en otro lugar distinto de como estaba yo, en la franja de la izquierda donde decía documentos. Entonces, ¿aquí qué puedo hacer? Pues puedo poner una carpeta, un acceso directo, abrir un archivo para texto, lo que tenemos aquí. Entonces, de nuevo selecciono carpeta y nuevamente me dice, o me pide, el Windows me pide que le ponga nombre. Y entonces yo aquí puedo empezar a poner, pues, a organizar mi información. Y digo, bueno, por ejemplo, si yo vendo, no sé, carros, por decir algo, entonces digo, bueno, entonces aquí voy a poner las cotizaciones de Ford, ¿ok? Abro otra carpeta, ¿ok? Y aquí voy a poner las de Nissan, ¿sí? Nissan, y así sucesivamente. Las voy a ir abriendo de acuerdo a mis necesidades. Y todavía puedo abrir todavía dentro de esta. Me meto con doble clic, eso le decimos en el argot, meterse, entrar a la carpeta que está vacía. Y abrir otra carpeta para organizar, y entonces puedo poner yo por modelos, por años, por lo que ustedes necesiten. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Así vamos estructurando nuestro disco duro con los archivos que vamos a ir metiendo y los vamos a ir organizando. ¿Ok? De tal manera que cuando yo necesite buscar dentro de esta que se llama, y le puse ejemplo, ¿ok? Le doy clic y me dice que tengo aquí una carpeta para cada marca de auto. Entonces yo ando buscando la marca de un auto, entonces busco la marca del auto y luego aquí ya lo tengo organizado por las fechas y lo abro, y entonces ya voy a encontrar aquí las cotizaciones que en este ejemplo que estoy yo mencionando, elaboro. Las cotizaciones obviamente aquí ya vendrían a estar en formato de Word, con un archivo de Word, porque estoy escribiendo. ¿Ok? Vamos, entonces, esto es lo primero que debemos de hacer cuando tenemos una computadora nueva. Lo primero que tenemos que hacer es ir abriendo los cajones, ir abriendo las carpetas, ¿ok? Los folders, donde vamos a ir organizando nuestra información, ¿sí? Y no esperarnos hasta el momento de que ya lo tengo que guardar y ahora ¿dónde lo guardo? Dice, pues mientras lo guardo aquí y luego lo paso. Y mentira, luego se nos olvida, como allí está, ya nos da flojera hacerlo y entonces nuestra información ya no quedó organizada de una manera adecuada. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer con el administrador de archivos? Bueno, pues primero, organizar nuestra información creando folders. ¿Ok? Bien. Y los folders se van llenando de diferentes maneras. Una de ellas es creando archivos con nuestros programas de usuario, ¿ok? Y que nosotros vamos a ir dejando, por ejemplo, Excel, facturación, inventarios, no sé, ¿ok? Otra forma es copiando, que me pasen un archivo, me lo pasan en una memoria USB, y lo voy a copiar y lo voy a guardar en una de mis carpetas, ¿ok? Otra forma de guardar la información es bajarla del internet, es muy común, ¿no? Bajamos los archivos, bajamos los gráficos, los dibujos, las películas, lo que sea, lo bajamos y lo guardamos en las carpetas que para tal efecto ya debemos de tener abiertas, ¿ok? Otra forma de ir llenando estas carpetas es copiar de otra carpeta donde la dejé temporalmente y la copio a la carpeta donde la voy a manejar de forma definitiva. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer con el administrador de archivos? Bueno, entre otras cosas,
podemos copiar archivos y carpetas completas. ¿Ok? Vamos a ver esto cómo se hace. ¿Ok? Vamos a irnos, carpeta documentos, y aquí tenemos, por ejemplo, varios archivos. Una de las formas que se utilizan para respaldar, hacer un respaldo, un backup de la información, es para salvaguarda, ¿sí? Si nosotros guardamos esta información, ¿de qué la vamos a guardar? De que se nos dañe la computadora. Algo que es muy común y que la mayoría de los usuarios no hace, es hacer copias de seguridad de sus archivos. Yo les recomiendo que en la medida que la información que ustedes guardan en su computadora es valiosa, es importante, hagan copias, ¿ok? Copias, ¿para qué? Para asegurarnos que en el caso de una pérdida de su disco duro, porque las computadoras no son infalibles, a veces se queman, a veces nos la roban, a veces se descompone el disco duro, se quema el disco duro, se daña el disco duro, y entonces toda la información que está grabada en ese disco duro, en muchas ocasiones ya no la podemos sacar. Y la única forma de restituir esa información que se nos perdió es haciendo una copia, un respaldo, un backup. ¿Y cómo se hace? Pues muy fácil, copiándolo, ¿sí? ¿Y cómo se hace el copiado? Bueno, pues quizás muchos de ustedes ya lo han hecho, ¿verdad? Se selecciona el archivo que queremos copiar con un clic. Una vez que se seleccionó el archivo, utilizamos el botón derecho para sacar el menú contextual y aquí vamos a encontrar el comando que dice copiar. Y lo único que tenemos que hacer es darle clic. Dicen, pues no pasa nada. No, sí pasó algo, no lo vemos, pero sí pasó algo. Lo que sucede es que cuando nosotros les decimos clic copiar a un elemento de Windows, el Windows lo que hace es llevarse esa información, ese elemento que nosotros indicamos, lo lleva a un lugar específico de la memoria, que nosotros ahí, si no lo controlamos, eso lo maneja el Windows de forma predeterminada. ¿Ok? Y ahí lo guarda temporalmente. ¿Ok? Para que cuando nosotros le digamos, ahora quiero que eso que me guardaste temporalmente, ahora quiero que me lo pongas ya acá. Entonces nosotros vamos a seleccionar la carpeta donde queremos guardar la información. Le damos clic con el botón derecho, aunque no haya nada, ¿sí? Y luego tenemos que ver que dice pegar. ¿Ok? Entonces, primero es copiar y luego le decimos pegar. Y cuando le damos clic, ya tenemos aquí una copia. Esta es una copia del archivo que nosotros indicamos que queríamos copiar. ¿Ok? Ojo, el copiar un archivo no representa quitarlo del lugar donde está originalmente, quitarlo de ahí y luego pasarlo a otro lugar. No. Cuando nosotros le decimos copiar y pegar, la computadora, el Windows, lo que hace es generar un duplicado. ¿Ok? Entonces, si en lugar de pegarlo aquí, pongo una memoria USB y me ubico, me posiciono en la memoria USB y le doy pegar, entonces voy a tener un duplicado del archivo que está en el disco duro, lo voy a tener en mi memoria USB. ¿Ok? Si alguna ocasión se me llega a dañar el disco duro, pues lo único que tengo que hacer es poner un disco duro nuevo, habilitar lo que esté trabajando otra vez mi computadora y luego copiar del USB hacia el disco duro y asunto concluido. Esto tan fácil que les estoy mencionando es lo que yo les recomiendo que hagan con todos los archivos importantes que ustedes tengan en su computadora, ya sea de Excel, de Word, de PowerPoint, músicas, fotos, lo que sea. ¿Ok? Hagan de cuenta que es como una medida de seguridad para que en el fortuito caso de que se llegue a dañar su computadora, ustedes no pierdan su información. ¿Ok? Entonces, esa es una manera
de copiar archivos. ¿Ok? ¿Hay otra manera de copiar archivos? Sí. Fíjense que en Windows hay más de una forma de hacer una tarea. Entonces, esa es una manera de copiar. Otra muy bonita es arrastrando y dejando caer un elemento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, me regreso de nuevo aquí a documentos. ¿Ok? Y ahora digo que quiero aquí un archivo que se llama prueba de copiado. Ya le doble clic para abrirlo, esto es un error. Perdón. ¿Ok? Y ahora, en lugar de darle botón derecho para sacar el menú contextual, ahora lo voy a arrastrar y lo voy a dejar caer en el sitio donde yo lo quiero. ¿Ok? Pero, ojo, ahí les va un detalle. Mientras yo hago esta operación, debo de oprimir una tecla para evitar que el archivo se mueva de lugar. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que hacer es oprimir la tecla control y sin soltarla durante todo el trayecto, voy a arrastrar, aquí miren, incluso me dice copiar a documentos. ¿Ok? Estábamos poniendo, ya se copió, ¿dónde quedó? Es que solté el ratón, solté el teclado, ¿dónde me quedó? Acá está abajo, miren. Me hizo la copia aquí mismo, ¿ok? Prueba de copiar. Entonces, lo que voy a hacer es darle clic y luego arrastrarlo hasta la carpeta donde yo la quiero, aquí, y suelto. Y entonces ya tengo mi archivo también copiado. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, se puede copiar de diferente manera. ¿Hay otra forma de copiar? Sí. Por ejemplo, si yo tuviera una memoria USB, que eso lo vamos a hacer en la próxima clase, voy a poner una memoria USB. Al momento que yo meta la memoria USB, el sistema va a reconocer la memoria. Y cuando yo utilice el menú contextual de mi archivo, aquí, por ejemplo, primero se selecciona y luego sacamos el menú contextual y vamos a encontrar aquí un comando que dice enviar a. Y entonces de este lado, en el otro menucito que aparece, vamos a encontrar aquí ya referenciada la memoria USB. Si ustedes ahí le dan clic, entonces este archivo que tengo seleccionado se va a copiar en la memoria USB o se va a copiar en la unidad de red o se va a copiar en donde ustedes lo estén indicando, se va a copiar el archivo. Entonces, conclusión, hasta ahorita hemos visto que se puede hacer 3 formas de copiar un archivo. ¿Ok? La primera es menú contextual, copiar, nos vamos a la carpeta donde yo la quiero, le doy menú contextual, luego pegar. Entonces, copiar y pegar. Otra forma es arrastrar y dejar caer el archivo oprimiendo la tecla control. ¿Ok? Si no oprimo la tecla control, entonces lo que va a suceder es que el archivo se va a mover. Allí sí, va a cambiar de lugar. Entonces hay que presionar la tecla control para indicarle a Windows que lo que quiero es una copia. ¿Ok? Y la tercera forma de copiar es utilizando el comando que dice enviar a, y de aquí lo podemos mandar a las opciones que nos muestra en el menucito que aparece. ¿Ok? Hay otra forma de copiar también. ¿Ok? Es una forma de copiar muy práctica, sobre todo cuando andamos copiando información de un programa a otro. ¿Ok? ¿Cómo? Utilizando las teclas. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar primero el archivo que nosotros necesitamos. ¿Ok? Entonces, lo marcamos y después en nuestro teclado, ¿ok? Oprimimos la tecla control y sin soltarla oprimimos la tecla C de copiado. Una vez que ya hicimos eso, ¿ok? Dice, no hizo nada así. De nuevo, la información se guardó en un lugar especial que está en la memoria, que es temporal,
que se llama portapapeles. Ahí se guardó, momentáneamente está guardada la información. Y después llego donde yo la necesito, ¿ok? Y estando aquí, le doy control, oprimiendo la tecla control, y luego la tecla de la letra V, la V de vaca. La oprimo y entonces, ¡pum!, ya me hizo mi copia. Entonces, resumiendo, para copiar un elemento de Windows lo podemos hacer de 4 maneras. También depende de la situación, ¿no? Entonces, por eso hay 4 formas de copiar. Primero, con el menú contextual, copiar y pegar. Segundo, arrastrando y dejando caer, utilizando la tecla control. Tercero, utilizando el comando enviar a del menú contextual, ¿ok? Seleccionando donde lo quiero dejar. Y por último, con la función control C, control V. Y así es como nosotros podemos hacer nuestras copias. ¿Ok? Bien, entonces, esto es algo de lo que hacemos o de lo que podemos hacer con el administrador de archivos. Otra función que podemos hacer con el administrador de archivos es borrar. Bueno, perdón, también se me estaba pasando. Así como copiamos los archivos, podemos copiar las carpetas completas. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta carpeta, se llama Kia, ¿ok? Pero ahora lo vamos a seleccionar acá en la columna de la izquierda, porque ahí es donde está el nombre de la carpeta. O en su defecto, aquí nosotros podemos observar que esta carpeta llamada Kia está adentro de la carpeta documentos. ¿Cómo lo sé? Porque en la carpeta documentos tiene aquí una flechita que si yo le doy clic una vez, le doy clic otra vez, abre y cierra el contenido, ¿ok? Para abajo. Entonces, si yo selecciono documentos y le doy clic, entonces aquí ya voy a encontrar la carpeta. Ya sea aquí o sea a la izquierda, en cualquiera de los dos sitios, ¿ok? Pero me conviene más acá porque yo quiero copiarla aquí. La selecciono con un clic, ¿ok? Y le doy botón derecho, y le digo copiar. Después me ubico en la carpeta donde la quiero pegar y le damos botón derecho, pegar. Y entonces se pega toda la carpeta con todo su contenido. Si esa carpeta tiene 10 carpetas adentro y esas tienen más adentro y más adentro, todas se vienen completas porque se copia todo el contenido completito de la carpeta. Aquí está. Y esta también tiene otros archivos adentro y así se va toda la información con un solo copiado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, para la próxima clase vamos a ver las demás funciones que se pueden hacer con el administrador de archivos. Pues eso es todo por el día de hoy. ¿Ok? Nos vemos la próxima clase y cuídense mucho, por favor. Hasta luego.